Sí. Te preguntas si pero él lo me parece que lo utiliza, pero si supieras que fue un factor tópico de aquí cómo le hago porque se ve ya eso. ¿Puede cambiar de pantalla? ¿Cómo le pongo? Ya, cambiar de pantalla. ¿Así? ¿Ya están todos listos de aquí? Sí, lo están. Hay que grabarla, doctor. Está en Zoom. Ya está en Zoom. Pero no sé quién lo graba. ¿Dónde queda grabado? Francisco Carlos sabe eso. Tú sabes, ¿no? ¿Cómo se graba? Se graba. Se graba. Bueno. Sí, sí estoy en Zoom, pero se graba en mi computadora, ¿verdad? ¿En la nube? Ah, ok, súper. Ok. ¿Ya puedo comenzar? Ya. Muy bien. Perfecto. No. Bueno, buenos días. Yo voy a presentarles lo que es anatomía y embriología. Soy Alejandro Escalante, docente de tercer año. Bueno, vamos a comenzar desde la órbita. ¿Ok? Como bien sabemos, pues la órbita está compuesta por siete huesos, además de forámenes y fisuras, los cuales los vamos a ir repasando poco a poco. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta que tenemos rebordes orbitarios, que es el reborde orbitario superior, medial, lateral e inferior. Los huesos que componen la órbita son el frontal, son el hueso cigomático, el hueso maxilar, el hueso palatino, el hueso lagrimal, el esfenoides, el etmoidal. ¿Sí? Los rebordes están compuestos, el superior por el hueso frontal, el lateral por el hueso cigomático, el medial por el hueso frontal con el hueso maxilar, ahí en el recuadro está mal, y el inferior por el hueso cigomático y el hueso maxilar. Estos rebordes principalmente tienen la función de proteger el ojo o el globo ocular y el contenido orbitario, y además no afectan el campo visual. Bueno, estos son los huesos que les había mencionado, que es maxilar, cigomático, frontal, lagrimal, esfenoides, palatino y etmoidal. ¿Sí? La órbita se divide en techo, en piso, en pared medial y pared lateral. Vamos a ir viendo cada una más adelante, ¿ok? Bueno, lo principal que tenemos que saber es que la órbita más o menos tiene un volumen de 30 centímetros cúbicos, mide 45 por 35 milímetros y está rodeada de senos paranasales, ¿sí? Como en el piso tenemos el seno maxilar, en la pared medial tenemos los senos etmoidales en la parte anterior y más posterior el seno esfenoidal, y superior tenemos el seno frontal, una parte. En canales y fisuras, pues bueno, tenemos primero el foramen óptico, que es pues obviamente la entrada del canal óptico y se conecta con la fosa craneal media. Este va adelante y lateral, conteniendo al nervio óptico, a la arteria oftálmica, a algunas fibras simpáticas del plexo carotidio que pasan a través del ala menor del esfenoides. ¿Ok?
Tenemos también el foramen supraorbitario, el cual se encuentra en el tercio medial del margen superior de la órbita. Tenemos que por este pasan la arteria, vena y nervio supraorbitario, que pues a su vez es una rama del nervio frontal, de la rama 5.1 del par craneal 5, la división oftálmica. ¿Ok? También tenemos la fisura etmoidal anterior, en cual cursa el nervio etmoidal anterior, así como los vasos etmoidales anteriores. También tenemos la fisura etmoidal posterior, que esta pues está un poco más atrás de la fisura etmoidal anterior, aproximadamente 6 milímetros más atrás, perdón, 12 milímetros más atrás. Y por esta cursa, pues obviamente el nervio etmoidal posterior y los vasos etmoidales. Tenemos también los agujeros cigomático facial y cigomático temporal, por la cual pues pasan igual los nervios y vasos del mismo nombre. Y bueno, tenemos también la formación del ducto nasolacrimal, que es donde va a descansar el saco lagrimal, que nos va a llevar hasta el meato inferior de la nariz. ¿Ok? Otra de las estructuras que tenemos que saber es que por la fisura, por la fisura orbitaria superior, pasan algunas estructuras como es el nervio lacrimal, el nervio frontal, el par craneal 6 o nervio troclear, perdón, el par craneal 4 o nervio troclear, la vena oftálmica superior, el par craneal 3 en sus dos divisiones, superior e inferior, y el nervio 6 o nervio abducens, ¿ok? Pero hay otra estructura de la cual igual vamos a hablar un poco más adelante, que es el anillo de Zinc, por donde hay algunas de esas estructuras que van a pasar por fuera del anillo de Zinc y otras por dentro, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de cada una de las partes de la órbita, ¿ok? Primero tenemos el techo orbitario, que está compuesto por la placa orbitaria del hueso frontal y el ala menor del hueso esfenoides. Tenemos algunos puntos de referencia como es la fosa de la glándula lagrimal, que le podemos ver aquí, que es la parte más superotemporal del techo orbitario. Ahí es donde se va a alojar la glándula lagrimal, ¿ok? También tenemos la fosa de la tróclea, que es donde, que es donde va a estar la tróclea, por la cual va a pasar el músculo oblicuo superior. Y esta está ubicada pues 5 milímetros detrás del borde orbitario superonasal. Y bueno, eso es principalmente lo que es el techo orbitario. Tenemos también la pared lateral, que la pared lateral está formada por el hueso cigomático, el ala mayor del hueso esfenoides. También esta tiene la función de proteger la mitad posterior del ojo y también permite una visión más amplia y periférica. Algunos puntos de referencia son el tubérculo orbitario lateral de Whitnall, que más o menos se encuentra por aquí. Bueno, pues va a tener algunas inserciones, incluido el tendón cantal lateral, el cuerno lateral de la aponeurosis del elevador, y también el ligamento de control del recto lateral y el ligamento de Lockwood, que ese es como el ligamento suspensorio inferior, ¿no? Del párpado inferior. También tenemos la sutura frontocigomática, que está ubicada 1 centímetro por encima del tubérculo, ¿sí? Por eso les decía, el tubérculo aproximadamente se va a encontrar en esta zona. Bueno, es otra imagen. Aquí estamos en la pared media. La pared media está compuesta por la placa orbitaria del hueso etmoides, el hueso lacrimal, la apófisis frontal del hueso maxilar,
y el ala menor del hueso esfenoides. ¿Sí? Esta, pues prácticamente aquí vamos a poder visualizar diferentes estructuras desde la parte más fina, que es esta parte del hueso etmoides, que va a estar comunicada con el seno etmoidal. También ahí vamos a poder observar lo que es la fosa del saco lagrimal, que se encuentra entre la cresta lagrimal anterior y la cresta lagrimal posterior. ¿Sí? Y bueno, una parte importante también es la sutura frontoetmoidal, que marca el nivel aproximado de la placa cribiforme. También tenemos también que marca el piso de la fosa craneal anterior y la salida de las arterias etmoidales anterior y posterior de la órbita. Las paredes más delgadas de la órbita son estas, que es la lámina papirácea entre la órbita y los etmos etmoidales a lo largo de la pared medial y el hueso maxilar particularmente en su porción posteromedial. Aquí tenemos otra imagen. La pared medial es la más delgada, ¿por qué no se fractura? ¿Cuál es la que más se fractura? De todas, ¿cuál es la fractura más pequeña? ¿Por qué? ¿Qué es más? ¿Y por qué más? ¿Qué lo protege? ¿Qué protege la pared medial? Lo sé. ¿Vale? La más delgada es la pared medial, pero la más común que se fracture es el piso. ¿Sí? Nomás ahí es como un colchón que tiene la pared medial para que no se fracture. Ya, sigue. Ok. Bueno. Bueno, ya dicho, entonces continuamos al piso. El piso está formado por el hueso maxilar, el hueso palatino, como bien lo estamos viendo en la imagen, el hueso maxilar, que es la mayor parte del piso, el hueso palatino y la placa orbitaria del hueso etmoides, ¿ok? El suelo de la órbita, pues normalmente, como estábamos mencionando ahorita, forma lo que es el techo del seno maxilar. Y bueno, como punto de referencia importante se incluye al surco infraorbitario y el canal infraorbitario, el cual pues van a transmitir a la arteria infraorbitaria y a la división maxilar del nervio trigémino, ¿sí? Que es la B2. Aquí tenemos otra vista del piso. Bueno, en la periórbita, pues bueno, tenemos que está formada por el arco marginal en la porción del tabique orbitario, la periórbita y el periósteo. Pero vamos a pasarnos a una parte igual de importante, que ya son los músculos extraoculares. Tenemos como músculos extraoculares 4 rectos, que es el superior, el medial, el lateral y el inferior. Los 4 están originados del anillo de Zinc. También tenemos el músculo elevador del párpado superior, al oblicuo superior y al oblicuo inferior. ¿Sí? Bueno, aquí les puse una tablita donde podemos ver el origen y la inserción final de cada uno de los músculos. Aquí les puse primero los rectos, que por ejemplo tenemos el recto medial, que bueno, todos los rectos se originan del anillo de Zinc, ¿ok? El recto medial originado igual del anillo de Zinc, se inserta medialmente en la zona más medial a unos 5.5 milímetros de limbo. El tamaño de longitud es de 40.8 milímetros. Y el tendón es de 3.7 milímetros de largo con una anchura de 10.3 milímetros. Está irrigado por por una de las arterias ciliares anteriores, que son de rama de la arteria oftálmica, que a su vez es rama de la arteria carótida interna. ¿Ok? La inervación motora viene del par craneal 3 o del par craneal oculomotor. Tenemos también el recto inferior, que igual viene del anillo de Zinc. Se inserta en la parte inferior a 6.5 milímetros de limbo. Bueno, las medidas son estas: 40 milímetros de longitud con un tendón de 5.5 milímetros de longitud y una anchura de 9.8 milímetros.
Este pues es igual, irrigado por una arteria ciliar anterior, igual que el otro. Y este también es inervado por el par craneal número 3. Tenemos el recto lateral, que el recto lateral igual sale del anillo de zinc, va lateralmente y se inserta a 6.9 milímetros del limbo. Está irrigado. Este es el único músculo, de hecho, que solamente está irrigado por una sola arteria ciliar anterior. ¿No? Todos los demás tienen dos arterias ciliares anteriores, ¿ok? Y no está inervado por el 3, sino que está inervado por el músculo, por el nervio 6, el par craneal 6, que es el oculomotor externo o abducens. Tenemos también el recto superior, que igual va del anillo de zinc. Este se inserta a 7.7 milímetros del limbo en la zona superior. Y igual tiene su irrigación por una arteria ciliar anterior. Y sí está inervado por el oculomotor común. Tenemos en esta otra parte la sucia de los oblicuos y el elevador del párpado. ¿Ok? El oblicuo superior va medialmente al foramen óptico entre el anillo de zinc y la periórbita. ¿Sí? Normalmente pues es el que pasa por la tróclea, que como ya vimos, la tróclea está en la parte superonasal y se inserta en la parte posterior para dar cierta rotación al ojo, ¿sí? Está inervado igual por una rama de la arteria oftálmica, que es una arteria muscular propia, y está inervado por el par craneal número 4, que es el par craneal troclear, ¿ok? El oblicuo inferior, pues, viene de la parte del piso de la órbita, más o menos de la zona del hueso maxilar, y se inserta posterior e infratemporal al cuadrante a nivel de más o menos de la mácula, ¿ok? Y también nos va a servir para hacer cierta rotación del globo ocular. Igual está irrigado por una rama de la arteria oftálmica, y sí está inervado por el motor ocular común. El elevador del párpado, viene del ala menor del esfenoides y, bueno, va por todo el techo de la órbita para insertarse en la parte superior del tarso, ¿sí? Como ya habíamos dicho, pues este músculo da un asta lateral y un asta medial, que es, bueno, la función lo vamos a ver un poquito más adelante. También está irrigado por ramas de la arteria oftálmica y está inervado por el motor ocular común. Y bueno, entonces, como estábamos viendo, el origen de prácticamente todos los músculos, pues, de los rectos, viene del anillo de zinc. Ay, qué raro. ¿Por qué? Se quedó como si fuera tu primera diapositiva. Qué raro. ¿Y qué hago? Salir y volver a entrar. Dejar de compartir. ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, tenemos el anillo de zinc, que es que podemos ver en la imagen. Vamos a ver que ciertas estructuras pasan por dentro del anillo de zinc, como es el nervio óptico, la arteria oftálmica, al igual que la división superior del oculomotor, el nervio 6, que es el abducens, la porción inferior del oculomotor, y también tenemos que pasa uno de los nervios, el nervio nasociliar. Y por fuera tenemos que pasa el nervio troclear o par craneal 4, el nervio frontal, que es rama del 5, el nervio lagrimal, que es rama del 5, y la vena oftálmica. ¿Ok?
Entonces, estas son las relaciones anatómicas más importantes del anillo de zinc. Bueno, y ya también, como lo vimos ahorita en las inserciones, esta imagen, no sé si alguien me pueda decir cómo se llama esto o cómo se le conoce. Ajá, entonces, esta espiral es bastante importante porque nos da como referencia las inserciones de todos los rectos. ¿Ok? Y esto lo vamos a utilizar mucho, pues, en las cirugías, ¿no? Entonces, para saber la referencia de dónde están insertados los músculos y saber la distancia que tienen del limbo hacia la inserción. Muy bien. Bueno, vamos a continuar a la irrigación. La irrigación general de todo es toda la arteria carótida interna irriga lo que es globo ocular y estructuras dentro de la órbita. Y lo que es la carótida externa va a irrigar estructuras faciales, ¿sí? Entonces, obviamente también hay partes donde la carótida interna y la carótida externa se anastomosan, como es en la arcada marginal superior y en la arcada periférica superior. ¿Sí? Hay algunas anastomosis entre estos dos grandes vasos. Pero en general, la irrigación que nosotros debemos entender es que el globo ocular está irrigado en su mayor parte por la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna. ¿Sí? La rama oftálmica da diferentes ramas a su vez, como son las arterias ciliares. Tenemos arterias ciliares anteriores. Como les dije, las arterias ciliares anteriores, su principal función es irrigar a los músculos rectos. Son 2 para cada músculo recto y una solamente para el lateral. Tenemos las arterias ciliares posteriores, las cortas y las largas. Las cortas son muchos más, son alrededor de 20 arterias ciliares cortas y las largas son solamente 2. ¿Ok? Las largas van a irrigar lo que es el iris y el cuerpo ciliar, y las cortas van a irrigar lo que es retina y van a formar lo que es la coroides. ¿Ok? Bueno, aquí les puse otra imagen igual. Esa la revisamos después, ya que tengan la presentación. Otra cosa, a ver, como aplicación de la irrigación, se habló de la irrigación muscular. ¿Qué tenemos que tener cuidado cuando un estrabismo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se riega? Cuando se toca Esa parte. Y los establos de edad y tocan todos y no les importa. Sí, pero ¿por qué? Porque de las ciliares no solo irrigan los músculos, que irrigan las ciliares anteriores, todo el circuito del corticosteroides. Entonces, si nosotros quitamos toda esa irrigación, corremos el riesgo de provocar ahí una complicación, ¿sale? Para que no crean que nomás de que, ¿y por qué eso se pregunta, qué tiene que ver con esto? Váyanlo relacionado con la clínica, ¿no? Para que no sea, si no, anatomía nos perdemos todos el machete. Más o menos hay que ser como adaptarlo a la clínica. Sigue bien, Muy bien. El de la inervación, bueno, ya vimos gran parte de la inervación motora de todo lo que son los músculos, pero la inervación sensorial viene del trigémino. Recordemos que el trigémino da 3 ramas, que es la rama 1 o la rama oftálmica, la rama 2 o la rama maxilar y la rama 3, que es la mandibular. Aquí nos vamos a concentrar en las 2 primeras, que es la 1 y la 2. ¿Ok? Aquí tenemos más o menos las zonas que inervan cada una de las ramas que salen de estas 2 ramas de trigémino, y las zonas que van a inervar sensitivamente. ¿Ok? Esto es, pues, en general de la inervación. Y bueno, el drenaje linfático, pues ese es bastante sencillo. Una parte va del drenaje linfático de la órbita y en general va a los ganglios preauriculares, otra va a los ganglios submandibulares, que todos van a drenar finalmente al ganglio cervical, a los ganglios cervicales profundos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a continuar con arrugas y pliegues cutáneos. La arruga principal o la arruga más importante es la arruga del párpado superior,
que es este pliegue que separa, que separa el pliegue del párpado superior del componente pretarsal plano. Esta es una buena referencia anatómica porque esta arruga la forma lo que es cuando el ligamento de Whitman, ¿ok? Cuando el músculo elevador del párpado gira hacia abajo, hacia yéndose el tarso, se entrecruza con el ligamento de Whitman formando esta arruga, ¿sí? Ahí el ligamento de Whitman va a funcionar como si fuera una polea. Y la piel palpebral por encima y por debajo de este pliegue es la piel más fina de todo el cuerpo. Lo que es aquí no se alcanza a ver, pero es el pliegue cutáneo del párpado inferior. Ese pliegue normalmente en adultos no es visible, solamente en niños es cuando es un poco más visible. La piel del párpado se hace mucho más gruesa conforme a la edad y también conforme nos vamos alejando hacia la ceja y hacia la mejilla. Los pliegues, tanto el nasoyugal y el malar, que esos también vienen en esta imagen, como los pueden ver ahí, separan lo que es la piel fina del párpado inferior con la piel más gruesa de la mejilla. El pliegue nasolabial se va a extender en dirección inferolateral desde el ala nasal hasta la comisura de la boca. Y bueno, estas arrugas cutáneas nos van a ayudar a entender cómo se forman y por qué se forman, y son algunas referencias anatómicas, como por ejemplo las arrugas que normalmente son conocidas como pata de gallo, se son originadas por la contracción continua del músculo orbicular, ¿sí? Este músculo, estas arrugas siempre van a ser perpendiculares a las fibras musculares, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a lo que son las cejas. Las cejas, pues bueno, tienen su propia anatomía, la cual es formada por una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿ok? También hay que saber que la orientación de los vellos o de los pelos de la ceja varía en cada parte. En la parte de la cabeza son mucho más verticales, van hacia superior, y conforme va pasando hacia el cuerpo se van horizontalizando, llegando hasta la cola, donde pueden ser inclusive verticales, pero hacia inferior. ¿Ok? Las cejas son muy importantes porque nos van a dar un indicador del ánimo y del humor del paciente y de la persona. Hay que dividir las cejas tanto en una ceja masculina de características masculinas y una ceja de características femeninas. La ceja masculina es mucho más plana, va sobre el reborde orbitario, y los pelos de esta ceja son mucho más plumosos. En cambio, la ceja femenina va por encima del reborde orbitario superior, es mucho más fina, es mucho más arqueada, también el pelo de esta ceja es mucho más liso. ¿Ok? Entonces aquí les puse dos ejemplos de cómo son las cejas tanto de un hombre y de una mujer. Y esto es para que pues conozcan las características anatómicas de este anexo. ¿Ok? En los párpados, pues el párpado tiene diferentes funciones. Las funciones principal es proteger a los ojos o el globo ocular y distribuir la lágrima. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, bueno, de los cantos y todo esto vamos a hablar un poco más adelante, pero nada más como un dato, el canto lateral es mucho más alto, está un poquito más arriba que el canto medial. El contorno del párpado superior es muchísimo más arqueado que el contorno del párpado inferior. Y bueno, la cima del párpado superior va a estar un poco más medial o más nasal de la pupila. El punto más bajo del párpado inferior es un poco debajo del limbo lateral, es un poco más temporal. Las medidas del párpado o de la hendidura palpebral es longitud horizontal de 30 milímetros en promedio,
Y la amplitud o la fisura palpebral más o menos mide entre 8 a 11, dando un promedio de 10 milímetros. Y una forma fácil de ver si el párpado está funcionando bien y si tiene buena abertura es con la distancia margen-reflejo, ¿sí? O reflejo-margen, ¿sí? Esto lo vamos a medir entre el reflejo luminoso de la córnea y el borde palpebral. Hay una distancia margen-reflejo 1, que es la del párpado superior, y la distancia margen-reflejo 2. La primera es mucho más corta, que va entre 4 a 5 milímetros, y la segunda, la que es del párpado inferior, es aproximadamente de 5 milímetros. Bueno, y esto lo podemos medir fácilmente con una regla en el consultorio, haciendo o viendo el reflejo luminoso y solamente midiendo de ese punto hacia el margen palpebral. De las pestañas, pues de las pestañas solamente hay que saber que aproximadamente hay de 3 a 4 hileras en el párpado superior de pestañas y de 1 a 2 hileras en el párpado inferior. Hay que recordar que una mala dirección de las pestañas hacia dentro del ojo se conoce como triquiasis. ¿Ok? ¿Mandé? No, esa es una distriquiasis. La distriquiasis es la aparición de una fila extra de pestañas. Muy bien. Los párpados se van a insertar en los huesos orbitales a través de los tendones cantales medial y lateral. Estos tendones se van a insertar a su vez en las placas tarsales que están compuestas de un tejido fibroso, que estas forman el esqueleto fibroso de los párpados. La medida de la placa tarsal superior es aproximadamente de 4 o 6 milímetros. ¿Ok? Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a ver los músculos de los párpados, ¿ok? Los músculos se van a dividir en los músculos que cierran los párpados y los músculos que abren el párpado. En el músculo que cierra los párpados tenemos el orbicular. Ese es el músculo principal que va a contribuir a la oclusión del párpado. Este tiene 3 porciones. Tenemos la porción pretarsal, la porción preceptal y la porción orbitaria. De estas porciones, la pretarsal y la preceptal van a generar el parpadeo espontáneo o involuntario, ¿ok? Y la porción orbitaria es la que va pues prácticamente sobre todo el reborde de la órbita y esta va a generar el parpadeo forzado o el cierre forzado que es el voluntario, ¿ok? También tenemos a los músculos tanto corrugador y piramidal, que estos pues van a tener su origen, el corrugador, en el hueso del reborde supranasal y se inserta en la piel de la cabeza de la ceja. Entonces lo que hace el corrugador es juntar las cabezas de las cejas, ¿ok? También tenemos el piramidal que tiene su origen en el hueso frontal y por encima de la glabela, insertándose en la piel glabelar de la cabeza de las cejas. Esto lo que hace es jalar la cabeza de las cejas hacia abajo, provocando como un fruncimiento. Entonces, si ustedes mismos lo hacen en sus cejas, van a poder saber cuáles son sus músculos corrugadores y el músculo piramidal. Estos son los del cierre del párpado. Para saber de los tendones, pues teníamos que saber del músculo orbicular, ¿ok? Bueno, de los tendones, del tendón cantal lateral, principalmente une los párpados con los rebordes orbitarios tanto lateral y medial, ¿ok? Los dos tendones, tanto el cantal tanto el lateral como el medial. El tendón, este tiene su origen en el músculo orbicular, tanto en su porción pretarsal como preceptal. Y bueno, estos tendones se van a insertar
en el tubérculo de Whitnall, ¿sí? Que ese ya hace un momento se los había mostrado, que está en la parte más temporal, por debajo de la frontocigomática, de la sutura frontocigomática. Hay que recordar aquí nada más que el tendón cantal lateral es un poco más superior o un poco más alto que el tendón cantal medial. Y del tendón cantal medial tenemos que la rama anterior se forma en la apófisis frontal del maxilar, que va a la cresta lagrimal anterior, y la parte o la rama posterior se va a insertar en la cresta lagrimal posterior. ¿Sí? Este tendón va a rodear lo que es la fosa del saco lagrimal, ¿sí? De referencia anatómica. Y bueno, aquí se los puse un poquito más detallado. Cada una de las inserciones, cómo rodean el saco lagrimal, el tendón cantal medio. Muy bien, ahora vamos a pasar a los músculos que abren los párpados. Aquí los vamos a dividir en el párpado superior y en el párpado inferior. El párpado superior, pues tenemos al músculo elevador del párpado, que es el principal retractor del párpado superior. Este tiene pues un movimiento voluntario y ese está inervado por la división superior del par craneal 3. El origen de este músculo es en el ápex orbitario. Bueno, en la abertura orbitaria lo soporta el ligamento de Whitnall, ¿sí? Que era lo que les mencionaba, que el ligamento de Whitnall va a funcionar para este músculo como una polea, ¿sí? Justamente cuando el músculo elevador llega a este ligamento, empieza lo que es la aponeurosis del músculo elevador de los párpados. Y bueno, este ligamento funciona como una polea para este músculo. También tenemos el músculo de Müller, que tiene una acción involuntaria. Tiene como dato curioso, esto se le llama un fenómeno de lucha o huida, y esto pues es una inervación simpática, ¿ok? Este músculo está entre la conjuntiva tarsal y la aponeurosis del músculo elevador del párpado, ahí lo vamos a encontrar. Y va desde el margen superior de la parte del torso hasta el ligamento de Whitnall, ¿ok? Y tenemos también el músculo frontal. El músculo frontal pues es de gran ayuda y muchas veces para poder checar un buen funcionamiento de los otros músculos hay que saber la técnica para inhibir este músculo frontal, ¿ok? El músculo frontal es todo un sistema que va desde la parte frontal hasta la parte occipital y bueno, pues es un funcionamiento bastante complejo, ¿ok? Y los músculos que abren el párpado, pues tenemos la fascia capsulopalpebral, que funciona como un tipo, o es el equivalente del músculo elevador del párpado en el párpado superior, y el músculo tarsal inferior, que es como el equivalente al músculo de Müller, ¿ok? El origen de la fascia capsulopalpebral se origina del tejido fibroso del recto inferior y va hasta el margen inferior del tarso. Este músculo avanza y al llegar hasta el oblicuo inferior se divide rodeando el oblicuo y volviéndose a unir delante de este oblicuo. Cuando se divide y se vuelve a unir delante del músculo oblicuo, se conoce como ligamento del Lockwood, ligamento suspensorio del Lockwood, ¿ok? Y bueno, el músculo tarsal inferior, pues es un músculo muy poco desarrollado. Va desde el ligamento del Lockwood hasta el tarso inferior y va entre la conjuntiva del tarsal hasta por atrás de la fascia capsulopalpebral, ¿ok? Bueno, también otra parte que debemos de tener en cuenta son la grasa preaponeurótica y el tabique orbitario. Algo que tenemos que saber muy bien es cuántas almohadillas tenemos en la órbita. La parte superior tiene solamente 2 almohadillas, que es la almohadilla medial y central. Y la parte inferior tenemos la almohadilla lateral
la almohadilla central y la almohadilla medial, ¿ok? Hay que diferenciar muy bien esto y hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces cuando no se sabe esto se puede confundir a la glándula lagrimal con una almohadilla. Pero hay que recordar que las características de la glándula lagrimal es que la coloración es un poco más grisácea, blanquecina y tiene una forma un poquito más irregular que la grasa, ¿ok? Pero sí hay que saber que tenemos dos almohadillas en la parte superior y solamente 3 en la parte inferior. Y del tabique orbitario, pues el tabique orbitario lo vamos a encontrar anterior a la grasa preaponeurótica y esta es una capa fibrosa bastante fuerte y esta es la frontera entre los párpados y el contenido orbitario, ¿ok? Ese tabique orbitario se va a encontrar entonces entre lo que es el músculo orbicular y la grasa preaponeurótica. El tabique orbitario, pues entre algunas de sus funciones, pues ayuda bastante a evitar el prolapso de las estructuras de la órbita hacia, bueno, pues sí, el prolapso. Y también ayuda a evitar que infecciones en párpados se puedan correr hacia la parte más del contenido orbital, del contenido de la órbita. Ajá, ajá, exacto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la disposición de la lamela. La lamela anterior, pues simplemente está compuesta por lo que es la piel y el músculo orbicular. Y la lamela posterior es lo que incluye a todo el tarso y la conjuntiva. Hay una estructura que divide a estas dos lamelas, que es la línea gris, que no sé si alguien me quiera decir qué es lo de la línea gris. Ajá. Ujú. Muy bien. La línea gris, entonces, es esta línea que separa estas dos lamelas y es el músculo de Riolano y la porción más superficial del músculo orbicular. ¿Ok? Por esta parte por esta porción está formada la línea gris. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo, pues, cómo está la disposición de la lamela anterior, cómo vamos a encontrar ahí piel, vamos a encontrar también los folículos de las pestañas con sus propias glándulas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. También encontramos que en la lamela posterior, pues ya encontramos el tarso con la salida de las glándulas de meigomio y pues la conjuntiva también, ¿no? Vamos a empezar también a hablar del sistema lagrimal. Para esto, pues tenemos que saber lo que es la película lagrimal y de qué está compuesta. ¿Ok? La película lagrimal está compuesta de 3 capas. La primera, que es la mucinosa, que es la capa que está más en contacto con la córnea. La capa también acuosa y la capa lipídica. Cada una tiene sus mediciones diferentes y cada una tiene su origen diferente. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir de dónde se origina la capa mucinosa? Muy bien. Y más, bueno, ahí les puse las medidas, pero estas medidas son demasiado específicas, pero lo podemos dejar en un promedio de 0.5 micras, lo que mide esta capa mucinosa. Ahora, la capa acuosa, ¿alguien me puede decir de dónde se produce la mayoría de la capa acuosa? ¿Ah? ¿Y cuáles son las glándulas accesorias de acuosas? ¿Ah? Krauss y Wolfram. Pues el 90% de la capa acuosa es producida por la glándula lagrimal y el otro 10% es producida por las glándulas accesorias de Krauss y Wolfram. Y finalmente tenemos la capa lipídica, que también es bastante importante, que es una capa bastante fina, que mide aproximadamente 0.1 micras, y esta está producida principalmente por las glándulas de meibomio. Tenemos otras glándulas que también son oleosas, que es las glándulas de Zeiss, pero estas se encuentran un poco más para las pestañas. Tenemos las glándulas que son sudoríparas, que es la de Moll. Y bueno, estas son las principales glándulas que tenemos y la película lagrimal. Es la clasificación
son como más, o sea, es lo reconocido, ¿no? Son 3 capas dentro de la animal. En muchas revisiones actuales, en el JUICE, ¿no? Hablan de una fase apomucinosa, como 2 fases, la lipídica y la apomucinosa. Para cuestiones de anatomía siguen siendo las 3, pero ya la enfocan más como 2 capas, como compaginando más la acuosa con la mucosa, ¿va? Yo creo que ahí le vamos a dejar, porque no han desayunado también y luego no creo que ahí haya problemas. Entonces, si quieren sus servicios y quirófano y demás. Está muy bien, muy amplia, pues digo, no es tanta información, eso lo tienen que leer ustedes. O sea, aquí que sea más rápido, que no vamos a acabar. O sea, digo, el objetivo de las clases, repito, práctico, tips. Acuérdense de esto, acuérdense de esto, acuérdense de esto. Todo esto lo tienen que repasar cada quien. Si no, no vamos a acabar. Entonces está. Resúmela lo que queda un poquito más. Okay. Hay que ver cuándo la vemos. Yo diría que en la tarde, pero. Bueno, vamos a continuar, creo que más en la tarde o mañana la plática, ¿ok? Les avisamos en el grupo. Que tengan buen día. Les doy más chance que estoy. Gracias, buen día, Doc.